Te invito a leer la Biblia en un año. Hola amigos de Buscando a Jesucristo. Mi nombre es Victoria Contreras y los estaré acompañando durante la lectura del libro de Jueces. Jueces capítulo 20. Guerra de Israel contra Benjamín. Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, incluidos los del otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mizpah. Los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, 400,000 guerreros armados con espadas, ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín de que las otras tribus habían subido a Mizpah. Entonces los israelitas preguntaron cómo había sucedido ese crimen tan terrible. El levita, el esposo de la mujer asesinada, explicó: Mi concubina y yo nos detuvimos para pasar la noche en Gibeá, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Esa noche, algunos de los ciudadanos prominentes de Gibeá rodearon la casa con la intención de matarme y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Entonces corté su cuerpo en 12 pedazos y envié los pedazos por todo el territorio asignado a Israel, porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tienen que decidir aquí y ahora qué debe hacerse al respecto. Y todo el pueblo se puso de pie al mismo tiempo y proclamó a una voz: Ninguno de nosotros volverá a su hogar, no, ni una sola persona. En cambio, haremos lo siguiente con Gibeá: echaremos suerte para decidir quién la atacará. Una 10ª parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones. Los demás nos vengaremos de Gibeá, en Benjamín, por la infamia que sus hombres han cometido en Israel. Así que los israelitas estaban en total unanimidad y se juntaron para atacar la ciudad. Los israelitas enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué acto tan terrible se ha cometido en medio de ustedes? Entréguennos a esos hombres malvados, a esos perturbadores de Gibeá, para que los ejecutemos y así purifiquemos a Israel de semejante maldad. Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. En cambio, salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibeá para pelear contra los israelitas. En total, de toda la tribu de Benjamín, llegaron a Gibeá 26,000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros selectos que vivían allí. Entre las tropas selectas de Benjamín había 700 hombres zurdos, capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar el blanco. Israel, a su vez, tenía 400,000 soldados con experiencia en la guerra, armados con espadas, sin contar a los guerreros de Benjamín. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios: ¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? El Señor contestó: Judá debe ir primero. Entonces los israelitas salieron temprano a la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibeá. Después avanzaron hacia Gibeá para atacar a los hombres de Benjamín. Pero los guerreros de Benjamín que estaban defendiendo la ciudad salieron y mataron ese día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Sin embargo, los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior, pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del Señor hasta la noche. Le habían preguntado al Señor: ¿Debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? Y el Señor había dicho: salgan a pelear contra ellos. Así que, al día siguiente, volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín. Pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18,000 israelitas, todos ellos expertos en el uso de la espada. Entonces
todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. En esos días, el arca del pacto de Dios estaba en Betel y el sacerdote era Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor: ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? El Señor dijo: vayan, mañana se los entregaré. Entonces los israelitas armaron una emboscada alrededor de Gibeá. Salieron al tercer día y tomaron sus posiciones en los mismos lugares que antes. Cuando los hombres de Benjamín salieron a atacar, fueron alejados de la ciudad. Y tal como habían hecho antes, comenzaron a matar a los israelitas. Unos 30 israelitas murieron en campo abierto y por los dos caminos, uno que lleva a Betel y el otro que lleva de vuelta a Gibeá. Entonces los guerreros de Benjamín gritaron: los estamos derrotando igual que antes. Pero los israelitas habían planeado huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaran alejados de la ciudad. Cuando los guerreros israelitas llegaron a Baltamar, se dieron vuelta y tomaron sus posiciones de batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban escondidos en emboscada al occidente de Gibeá salieron de repente a pelear. Sumaban 10.000 los guerreros israelitas selectos que avanzaron contra Gibeá. El enfrentamiento fue tan intenso que Benjamín no se dio cuenta del desastre que se avecinaba. Y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Y ese día los israelitas mataron a 25.100 guerreros de Benjamín, todos expertos en el manejo de la espada. Entonces los hombres de Benjamín se dieron cuenta de que estaban vencidos. Los israelitas habían retrocedido frente a los guerreros de Benjamín para que los que estaban escondidos en emboscada tuvieran más terreno para maniobrar contra Gibeá. Entonces los que estaban escondidos en los alrededores se lanzaron contra la ciudad y mataron a todos los habitantes. Habían acordado hacer una gran columna de humo desde la ciudad como señal. Cuando los israelitas vieron el humo, se dieron vuelta y atacaron a los guerreros de Benjamín. Para entonces, los guerreros de Benjamín habían matado unos 30 israelitas y gritaban: los estamos derrotando como en la primera batalla. Pero cuando los guerreros de Benjamín miraron hacia atrás y vieron el humo que se elevaba al cielo desde todos los rincones de la ciudad, los hombres de Israel giraron y los atacaron. En ese instante, los hombres de Benjamín se aterrorizaron, porque se dieron cuenta de que se les venía el desastre encima. Así que dieron media vuelta y huyeron frente a los israelitas hacia el desierto. Pero no pudieron escapar de la batalla, y la gente que salió de las ciudades cercanas también pereció. Los israelitas cercaron a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin tregua, hasta que por fin los alcanzaron al oriente de Gibeá. Ese día murieron en batalla 18.000 de los guerreros más fuertes de Benjamín. Los sobrevivientes huyeron al desierto, hacia la roca de Rimón, pero Israel mató a 5.000 de ellos a lo largo del camino. Los israelitas continuaron persiguiéndolos hasta que mataron a otros 2.000 cerca de Gidón. Ese día la tribu de Benjamín perdió 25.000 guerreros fuertes armados con espada, y quedaron solo 600 hombres, quienes escaparon a la roca de Rimón, donde vivieron durante 4 meses. Entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente, a la gente, a los animales y a todo lo que encontraron. También quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. Jueces, capítulo 21. Esposas para Benjamín. Los israelitas habían jurado a Mizpá: nunca daremos nuestras hijas en matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín. Entonces el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en presencia de Dios hasta la noche, llorando amargamente en voz alta. «Oh Señor, Dios de Israel», clamaban, «¿por qué ha sucedido esto en Israel? Ahora Israel ha perdido una de sus tribus».
Temprano a la mañana siguiente, el pueblo construyó un altar y allí presentó sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces se preguntaron: ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpá cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor? En esa ocasión habían hecho un juramento solemne ante el Señor de que matarían a todo el que se negara a presentarse. Los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín y dijeron: hoy ha sido cortada una de las tribus de Israel. ¿Cómo podemos encontrar esposas para los pocos hombres que quedan, ya que hemos jurado por el Señor que no les daríamos nuestras hijas en matrimonio? Así que preguntaron: ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpá cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor? Y descubrieron que ninguno de Jabes de Galat había asistido a la asamblea. Pues luego de contar a todos los presentes, no había nadie de Jabes de Galat. Entonces la asamblea envió a 12,000 de sus mejores guerreros a Jabes de Galat con órdenes de matar a todos los habitantes, entre ellos mujeres y niños. Lo que harán, les dijeron, es destruir por completo a todos los varones y a las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes de Galat encontraron a 400 muchachas vírgenes que nunca se habían acostado con un hombre y las llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Así que la asamblea de Israel envió una delegación de paz a los hombres que habían quedado de Benjamín y que estaban viviendo en la roca de Rimón. Entonces los hombres de Benjamín volvieron a sus hogares y recibieron como esposas a las 400 mujeres de Jabes de Galat, a quienes se les había perdonado la vida. Pero no hubo suficientes mujeres para todos los hombres. El pueblo sintió lástima por Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. A raíz de eso, los ancianos de la asamblea preguntaron: ¿cómo podemos conseguir esposas para los pocos que quedan, ya que las mujeres de la tribu de Benjamín están muertas? Los sobrevivientes deben tener herederos para que no quede exterminada toda una tribu de Israel. Pero no podemos darles a nuestras hijas en matrimonio, porque hemos jurado solemnemente que quien lo haga caerá bajo la maldición de Dios. Entonces se acordaron del festival anual del Señor que se celebra en Silo, al sur de Lebona y al norte de Betel, por el lado oriente del camino que va de Betel a Siquem. Así que les dijeron a los hombres de Benjamín que aún necesitaban esposas: vayan y escóndanse en los viñedos. Cuando vean que las jóvenes de Silo salen a danzar, salgan corriendo de los viñedos, y entonces cada uno de ustedes llévese a una de ellas a la tierra de Benjamín, para que sea su esposa. Cuando los padres y los hermanos de las muchachas vengan a reclamarnos, nosotros les diremos: sean comprensivos, por favor, dejen que se queden con sus hijas, porque no encontramos esposas para todos ellos cuando destruimos Jabes de Galat. Y ustedes no son culpables de romper el voto, ya que en realidad no les entregaron a sus hijas en matrimonio. Así que los hombres de Benjamín hicieron lo que se les dijo. Cada hombre tomó a una de las mujeres mientras danzaban en la celebración y se la llevó para que fuera su esposa. Regresaron a su propia tierra, reedificaron sus ciudades y vivieron en ellas. Luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias, y cada uno volvió a su propia casa. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Es palabra de Dios. Te invito a leer la Biblia en un año.